Sé honesto contigo, ¿cuántas veces has despertado sintiendo que no puedes más? Que tu mente no se detiene, que el corazón late con miedo y que ni siquiera sabes por qué. Tal vez hoy abriste los ojos y ya sentiste el peso del día antes de empezarlo. Pero escucha, no es casualidad que estés aquí. Dios te trajo esta mañana para hablarte directamente, para calmar esa tormenta que llevas dentro y recordarte que su paz aún puede habitar en ti. Quédate unos minutos, porque lo que viene puede ser el respiro que tu alma ha estado esperando. Hay días en que todo parece moverse menos Dios. Tú cambias, los planes cambian, las emociones cambian, pero Él permanece igual, constante, fiel. En esos momentos de ansiedad donde todo parece fuera de control, recuerda esta promesa: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. Esa es la clave, no es la ausencia de problemas lo que trae calma, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando tus pensamientos se desordenan, repite su nombre. Cuando el miedo te paralice, susurra: confío en ti, Señor. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién sostiene tu corazón. La mente se tranquiliza cuando el alma recuerda en quien confía. Y si sientes que tu fe se ha debilitado, no te castigues por eso. Todos pasamos por momentos donde la voz de la duda suena más fuerte que la voz de la fe. Pero incluso ahí, Dios te observa con ternura. Él no te juzga por temer, te abraza y te susurra: aún estás a tiempo para confiar otra vez. La ansiedad no siempre llega para destruirte. A veces, es el lenguaje con el que tu alma te pide volver a casa, volver a Dios. Cuando sientes que no puedes más, cuando todo dentro de ti tiembla, ahí es donde Él comienza a obrar. Su palabra lo dice con dulzura: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Salmo 142, 3. Dios conoce tu camino incluso cuando tú lo perdiste de vista. Él sabe por qué lloras, por qué te cuesta dormir, por qué te cuesta creer. No te aparta por dudar, te busca en medio de tus pensamientos agitados. La ansiedad no es un castigo, es una señal de que necesitas parar y dejarte cuidar. En este momento, mientras escuchas, deja que su presencia toque tu mente. Respira profundo. No tienes que luchar solo. No todo depende de ti. Deja que Él te acompañe en el proceso. La fe no borra el dolor, pero lo transforma. Y esa transformación comienza cuando decides no esconderte más. A veces creemos que debemos hacer mucho para encontrar paz, pero Dios nos enseña que basta con estar. En la tranquilidad y en la confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30, 15. Qué poderosa es esta promesa, porque nos recuerda que no hay fuerza más grande que la calma que proviene de Dios. Cierra los ojos por un momento y siente el aire que entra en tus pulmones. Señor, confío en ti. Te entrego mis pensamientos. Cada respiración es una forma de oración, una manera silenciosa de decirle a Dios: aquí estoy. No necesitas palabras elaboradas, solo presencia. Él entiende cada suspiro. A veces, tu oración más profunda no es la que pronuncias, sino la que sientes cuando callas y dejas que Él te hable. Y en ese silencio, tu mente comienza a ordenarse, tu corazón a calmarse y tu fe a renacer. La ansiedad te hace olvidar quién eres, te hace creer que no puedes más, que no sirves, que no avanzarás. Pero Dios nunca olvida lo que sembró en ti. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29, 11. Tu fuerza no viene de lo que haces, sino de quien te sostiene. No estás definido por tus pensamientos, sino por el amor que Dios tiene por ti. Y ese amor no cambia, no se cansa, no se acaba. Dios te ve con compasión, no con decepción. Él no dice: ¿por qué estás ansioso otra vez? Él dice: estoy aquí contigo, y no me iré. Esa es su promesa. Que aunque el mundo se mueva, su presencia permanece. Así que cuando sientas que la mente se acelera, respira y repite: Dios me sostiene. No estás solo. No lo estuviste ayer, no lo estás hoy, ni lo estarás mañana. Padre amado, esta mañana vengo ante ti con mi corazón agitado. Mi mente se llena de pensamientos que no puedo detener, pero hoy decido entregártelos uno por uno, porque sé que en tus manos todo encuentra su lugar. Enséñame a confiar cuando no entiendo,
a descansar cuando todo se mueve y a creer que tú estás obrando incluso en silencio. Quita de mí el peso que no me pertenece y lléname con tu paz, esa que no depende de lo que vivo, sino de lo que creo. Señor, cuando la ansiedad me busque, que sea tu voz la que responda primero. Que cada respiración me recuerde que no estoy solo, que tu amor es más grande que mi temor y que en ti puedo volver a empezar. Gracias por este nuevo día, por no soltarme, por mirarme con ternura y por enseñarme que la calma nace cuando confío en ti. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste que Dios habló a tu mente y trajo paz a tu alma, te invito a seguir caminando conmigo cada mañana. En Gracias en la Mañana, compartimos oraciones que sanan, palabras que renuevan y momentos que transforman. Suscríbete, comparte este mensaje con alguien que hoy necesita paz y recuerda, no estás solo, porque Dios siempre está contigo, incluso cuando tu mente se inquieta.